Bienvenidos al canal de Historias Bíblicas. En este video veremos la historia de Noé y el diluvio. En un mundo ahogado por la maldad y la violencia, la fe de un solo hombre es la esperanza de la humanidad. Los invito a descubrir y conocer esta historia, guiados y respetando la palabra de la Sagrada Biblia. El mundo envejecía y la memoria del Edén era ya un eco lejano, una leyenda susurrada por ancianos. La descendencia de Caín había construido ciudades y llenado la tierra con el ruido del metal y la arrogancia de sus logros. Pero la línea de Set, el hijo que le fue dado a Eva en lugar de Abel, aún preservaba una frágil hebra de la antigua adoración. De esta línea, a través de generaciones, nació un hombre llamado Lamec, nieto del piadoso Enoc. Cuando Lamec engendró un hijo, lo miró a los ojos y vio una esperanza. Lo llamó Noé. Este nombre, que significa descanso o consuelo, no fue casual. Fue un acto de fe, una profecía pronunciada sobre la cuna del infante. Como está registrado en Génesis 5:29, Lamec dijo con un anhelo profundo: «Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, de la tierra que Dios maldijo». En un mundo sin descanso, el nombre de un bebé era la única profecía de alivio. Los años pasaron. Noé creció y formó su propia familia, teniendo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Mientras tanto, el estado del mundo se deterioraba a una velocidad alarmante. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y como Dios mismo observó, todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. La violencia, la corrupción y un deliberado olvido de Dios se habían convertido en la norma, una plaga que infectaba cada rincón de la sociedad. Vemos en el libro de Génesis 6, versículo 3, que Dios, al ver la maldad del hombre, puso un límite general a la vida de los humanos, a causa del aumento de su número y de su pecado. Dijo el Señor: «No voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne. Así que vivirá solamente 120 años». En medio de esta depravación universal, Noé era un faro solitario en una noche sin estrellas. La Escritura lo describe de forma singular en Génesis 6:9. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Su justicia no significaba una ausencia total de pecado, sino una integridad inquebrantable y una fe que lo distinguían radicalmente de su era. Tal como su bisabuelo Enoc, Noé no solo creía en Dios, caminaba con Él. La maldad en el hombre llegó a un punto de no retorno, como está escrito en Génesis 6, versículos 5 al 7. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces el Señor dijo: «Voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me duele haberlos hecho». Por eso dijo Jehová: «Borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho». Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, en medio de ese dolor, Dios habló a la única alma en la tierra que todavía escuchaba. Se dirigió a Noé, revelándole su terrible y justa decisión. Le dijo, como se lee en Génesis 6, versículo 13: «He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra».
Pero junto con el juicio vino la promesa de gracia. Le dijo a Noé: «Pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca, con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos». La salvación no sería un accidente ni una recompensa ganada, sino un acto deliberado de la fidelidad de Dios. Entonces comenzaron las instrucciones, un proyecto de ingeniería sin precedentes. La primera orden fue sobre el material, como se lee en Génesis 6, versículo 14. «Hazte un arca de madera de gofer». Una madera resinosa y resistente, elegida por el arquitecto del universo para la embarcación que preservaría la semilla de la vida. Luego, Dios especificó la estructura interna y el sellado. Como continúa el versículo 14, «Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera». O como dirían versiones más modernas, «la recubrirás con brea». Debía tener compartimentos, nidos para cada criatura, y debía ser completamente impermeable, sellada contra el juicio de las aguas con una capa oscura y pegajosa, un muro infranqueable entre la muerte y la vida. Las dimensiones del arca eran colosales, dictadas con una precisión divina. Como está escrito en Génesis 6, versículo 15, «Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura». O en otras versiones se describe: «Haz la barca de estas medidas, 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto». Era una embarcación de una estabilidad y tamaño sin precedentes, diseñada no para navegar, sino para flotar y resistir la furia de un mundo deshecho. Los detalles finales de la estructura fueron especificados. Como sigue relatando el capítulo 6, versículo 16, «Una ventana harás al arca, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Una sola abertura para la luz y el aire en lo alto. Una sola puerta para la salvación en el costado. Y 3 niveles para albergar la vida del mundo». Mientras la construcción avanzaba durante décadas, la gente veía aquella construcción absurda. Un barco gigantesco en tierra seca, a cientos de kilómetros de cualquier mar. Se convirtió en el objeto de burla y desprecio. Se reían de su fe, una fe que, como diría más tarde el autor de la carta a los Hebreos, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cada martillazo era un acto de fe. Cada tabla colocada era una declaración de su confianza inquebrantable en la palabra de Dios. Finalmente, tras décadas de trabajo, el arca estaba terminada. Una estructura colosal, silenciosa y expectante en medio del valle. Un testimonio de la fe de un hombre y la advertencia de un juicio inminente. Ahora solo faltaba recibir a los pasajeros que preservarían la vida sobre la tierra. Entonces, como dice la palabra en Génesis capítulo 6, versículos 17 y 18, «Yo enviaré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir todo ser en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca, con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos». Entonces Dios le dijo: «Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán». No era una cacería, sino una convocatoria divina, donde los animales vendrían a él. La palabra divina fue específica: de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida.
y toma contigo de todo alimento que se come, y almacenarás para ti y para ellos. Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Después el Señor le dijo a Noé, como vemos en Génesis 7, versículos 1 al 5. Entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. Por lo tanto, entra en la barca junto con tu familia. Los 8 miembros de la familia de Noé, los únicos justos a los ojos de Dios, subieron por la rampa, dejando atrás para siempre el mundo condenado. Luego, la orden de Dios a Noé fue un modelo de previsión y propósito sagrado. Toma 7 machos y 7 hembras de todo animal puro, pero solo un macho y una hembra de los impuros. Toma también 7 parejas de cada clase de aves, para que se conserve su especie en el mundo. Porque dentro de 7 días haré que llueva durante 40 días y 40 noches. Voy a borrar de la tierra todo lo que vive y que yo he creado. 7 parejas de los animales puros para los futuros sacrificios y una pareja de los impuros. La procesión era un milagro de orden y paz. Leones caminando junto a corderos, carnívoros y herbívoros, todos moviéndose en una tregua sobrenatural hacia la única puerta de salvación. Cuando el diluvio inundó la tierra, Noé tenía 600 años, y entró Noé en la barca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras, para protegerse del diluvio. A los 7 días, el diluvio comenzó a inundar la tierra. Precisamente en ese día se reventaron las fuentes del gran mar abajo y se abrieron las compuertas del cielo arriba. 40 días y 40 noches estuvo lloviendo sobre la tierra. En aquel mismo día entró Noé en la barca con sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y con su esposa y sus 3 nueras. Con ellos entraron toda clase de animales salvajes y domésticos, y toda clase de animales que se arrastran y de aves. Entraron un macho y una hembra de cada clase, tal como Dios se lo había ordenado a Noé. Y después el Señor cerró la puerta de la barca. Mientras tanto, en el exterior, quienes se habían burlado del arca y de la fe de Noé y su familia, comenzaban a huir de las aguas, buscando refugio, subiendo a los cerros más altos. Sin embargo, no había lugar donde escapar. Entonces el cielo se rompió. Como describe el Génesis 7, versículo 11, aquel día del año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos. No era una lluvia normal, sino una decreación. El agua brotaba violentamente de las profundidades de la tierra y caía en torrentes inimaginables desde el cielo. La destrucción había comenzado. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. Las aguas crecieron con una furia implacable, cubriendo las colinas, luego los valles y finalmente hasta las montañas más altas. Como relata la Escritura, las aguas siguieron subiendo y creciendo en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Las aguas subieron mucho sobre la tierra. Todos los montes altos que había debajo de todos los cielos quedaron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que quedaron cubiertos los montes. Así murió toda la gente que vivía en la tierra, lo mismo que las aves, los animales domésticos y salvajes y los que se arrastran por el suelo. Todo lo que había en tierra firme y que tenía vida y podía respirar, murió. Solamente Noé y los que estaban en la barca quedaron vivos. Los demás fueron destruidos, pues la tierra quedó inundada durante 150 días. Entonces, en medio del silencio acuático, la Escritura nos dice en Génesis 8, versículos 1 al 4. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban con él en la barca.
hizo que el viento soplara sobre la tierra y el agua comenzó a bajar. Al cabo de 150 días el agua ya iba bajando, y el día 17 del mes séptimo la barca se detuvo sobre las montañas de Ararat. El agua siguió bajando, y el primer día del mes décimo ya se podían ver las partes más altas de los montes. Tras 40 días más, Noé abrió la ventana del arca y envió un cuervo, que fue y volvió esperando que las aguas se secaran. Luego envió una paloma. Pero como narra la Escritura, pero la paloma regresó a la barca porque no encontró ningún lugar donde descansar, pues la tierra todavía estaba cubierta de agua. La prueba de la vida aún no era concluyente. Esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma. Esta vez la paloma regresó al atardecer, y como describe el versículo 11, caía la noche cuando la paloma regresó trayendo en su pico una hoja de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Noé supo entonces que las aguas se habían retirado sobre la tierra. A pesar de ver la tierra seca, Noé esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. No se movió por su propia impaciencia, sino que aguardó la orden de Dios. Sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el primer día del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca, miró y vio que la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Finalmente, la voz que le ordenó entrar ahora le ordena salir. Entonces Dios le dijo a Noé: «Sal de la barca, junto con tu esposa, tus hijos y tus nueras. Saca también a todos los animales que están contigo, las aves, los animales domésticos y los que se arrastran por el suelo, para que se vayan por toda la tierra y tengan muchas crías y llenen el mundo». Entonces Noé y su esposa, y sus hijos y nueras salieron de la barca. También salieron todos los animales domésticos y salvajes, los que se arrastran y los que vuelan. Lo primero que hizo Noé no fue construir una casa para sí mismo, sino un altar para Dios. Como relata la Escritura, luego Noé construyó un altar en honor del Señor. Tomó animales y aves puros, uno de cada clase, y los ofreció en holocausto al Señor. Cuando al Señor le llegó este olor tan agradable, dijo: «Nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, porque desde joven el hombre solo piensa en hacer lo malo. Tampoco volveré a destruir a todos los animales, como lo hice esta vez. Mientras el mundo exista, habrá siembra y cosecha, hará calor y frío, habrá invierno y verano y días con sus noches». Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: «Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Todos los animales del mundo temblarán de miedo delante de ustedes. Todos los animales en el aire, en la tierra y en el mar están bajo su poder. Pueden comer todos los animales y verduras que quieran, yo se los doy. Pero hay una cosa que no deben comer: carne con sangre, porque en la sangre está la vida. Yo pediré cuentas a cada hombre y a cada animal de la sangre de cada uno de ustedes. A cada hombre le pediré cuentas de la vida de su prójimo». Y continuó Dios el Señor diciendo: «Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Pero ustedes tengan muchos hijos y llenen el mundo con ellos». Dios habló otra vez a Noé y a sus hijos y dijo: «Yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados todos los seres vivientes por las aguas de un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra». Y Dios añadió:
Esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Noé vivió 350 años después del diluvio. Vio a sus hijos y a sus nietos extenderse por la tierra, comenzando las naciones del mundo. Finalmente, al cabo de una larga vida de 950 años, entró en su descanso eterno, como se describe en Génesis 9:29, de manera realmente simple. Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Bueno, así hemos terminado esta historia. Los invito a suscribirse al canal y apoyar con un me gusta a este video. Adiós, nos volvemos a encontrar en un próximo video.